por la que están atravesando las empresas nacionales y las pequeñas, ni que hablar, las pymes. Por eso fuimos a hablar en primera persona con aquellos empresarios que están padeciendo la caída del consumo y, entre otras cosas, el ingreso irrestricto de artículos importados. Vemos la primera empresa a la que fuimos, una fábrica de muebles, vemos la primera parte, lo que nos cuenta, casi con lágrimas en los ojos, el dueño de la misma. La situación económica por la que atraviesan las industrias y las pymes es muy preocupante y en algunos casos dramática. Y somos 40, hasta antes del lunes. Este lunes tuve que despedir a 4 personas, lamentablemente. Pasa que en 40 personas despedir a 4 es el 10%, es un montón. Sí, realmente estamos haciendo mucho esfuerzo para no tener que despedir a más. La baja del consumo, los tarifazos, la inflación, que ya se devoró la devaluación de principio de año, el ingreso irrestricto de artículos importados, el aumento de los combustibles, entre otros factores, asfixia a uno de los motores de la economía argentina, que observa cómo las medidas que toma el actual gobierno hace que las chimeneas de las fábricas sean el fiel reflejo de los fríos números estadísticos. El problema que estamos teniendo en la objetividad es, primero, los primeros 5 meses fueron muy malos. La sensación que yo tengo es que el gobierno está corriendo detrás de los acontecimientos. Hay 10% de caída en el poder adquisitivo de aquellos que cerraron paritarias. Segundo, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se va a seguir retrasando? Estamos ya 10% abajo de hace un año en el poder adquisitivo del dólar, digamos, en el tipo de cambio multilateral. Y tercer lugar, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Se van a seguir ajustando o van a quedar congeladas? Porque un sector del gobierno, el Ministerio de Energía, no quedó para nada conforme cómo quedaron las tarifas y sigue diciendo que están atrasadísimas. Entonces son variables que el gobierno no está manejando. Sergio Scataretica es el director de ITAR Amoblamientos, una pyme familiar que se dedica a la fabricación de muebles de placa que ya cumplió 50 años en el mercado. Sin embargo, este primer semestre de 2016, la recesión los impactó como nunca. Realmente tenemos una caída bastante importante en el consumo que tiene que ver con el rubro de la construcción y el rubro de artículos para el hogar, que es donde nosotros intervenimos, ¿no? Hay situaciones distintas, en los dos casos hay caídas importantes. ¿La caída del consumo de cuánto es más o menos? Y eso te estaba marcando. En lo que es construcción, aproximadamente del 45% en el relevamiento que hacemos de nuestros clientes, y en artículos del hogar hasta del 60%. ¿Tanto? Sí. Eso es lo que nos dicen nuestros clientes. ¿Por qué crees que bajaron tanto las ventas? Y mirá, creo que la economía se basa en expectativas. Y evidentemente las expectativas de la gente son cada vez menores. Nosotros, al caerse las ventas, tenemos que forzar por promociones o por facilidades de pago, que bueno, vos tenés que dar 30, 60, 90 días. Y resulta que después los cheques los tenés que ir a vender al banco, y que tienen tasas altas. O sea, por más promoción que haya, todo eso repercute en menor rentabilidad. Lo que sucede en la empresa ITAR es un reflejo de lo que ocurre en otros sectores de la industria, pero está en sintonía con los datos del INDEC. En los primeros 5 meses de este 2016, la producción industrial bajó el 4,3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Y la inflación supongo que también afecta, porque vos no podés aplicar la inflación al precio de tus muebles.
No, porque si no vendemos menos todavía. O sea, te estoy hablando de que no podemos atenuar la caída. Imagínate que si traslado todos los aumentos a precio, bueno, no sé dónde estaría hoy. Vemos la segunda parte ya rápidamente. Lo que más impacta allí es ver la inmensidad de la fábrica en silencio. Una de las plantas de Itar Amoblamientos está instalada en el Parque Industrial de Plátanos, en el partido bonaerense de Berazategui. Conocedores de la crisis por la que atraviesan, el gobierno municipal incentiva a las industrias locales con programas de comercio exterior. Pero las tarifas y la inflación devoran los emprendimientos y las buenas intenciones. Por ejemplo, la luz, tuvimos un aumento del 500%. ¿Cuánto tenías en un medidor antes y ahora? Y pasamos de 6.000 a 26.000. Pasamos de 6.000 a 26.000 en uno de los medidores que tenemos. Tremendo. Sí, terrible. ¿Vos observás que desde el gobierno están aplicando algún tipo de medidas para ayudar a las pymes, como ustedes, por ejemplo? No. Desde el gobierno nacional, por lo menos no. El Congreso de la Nación aprobó un paquete de medidas que se supone beneficiará a las pequeñas y medianas industrias como Itar. Pero el daño que causaron las medidas tomadas por el equipo económico de Mauricio Macri ya está hecho. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Tienen que saber que con la ley el Estado les va a dar un apoyo de hasta 9.000 pesos por empleo que sostengan en los casos en los que no haya, digamos, en los que esté claro que tenga la necesidad de despedir para que no se transforme en un abuso. Que el IVA lo va a pagar a los 90 días. No puede ser que un comerciante que por ahí vende a 45 días un producto le tenga que pagar al otro día el IVA al Estado, porque está financiando con su propio capital de trabajo al Estado. Mire, el primer semestre claramente fue malo y el segundo semestre necesita de medidas que reactiven. Subió la luz, subió el agua, subió el gas, subió la nafta, subió la comida, todo sube, los salarios perdieron contra la inflación, las pymes además tuvieron un aumento de la presión impositiva. Entonces, o sacamos la pata de la cabeza de la gente o la economía no va a terminar de arrancar. Se escucha el silencio de la inactividad en la planta. Sí, realmente es doloroso. Este momento es muy doloroso para nosotros. La luz al final del túnel todavía no la vemos. Nosotros no la estamos viendo o no la sabemos ver. A veces uno se pregunta si es un problema propio o es el contexto, y realmente me cuesta encontrar hoy una explicación razonable que no sea el contexto nacional, digamos. Sergio no es feliz cuando habla. Se le nota en su rostro, en sus ojos húmedos. Lo ensordece la quietud de ese espacio que hasta hace poco tiempo era ruido de empaque, de camiones cargando muebles, de obreros trabajando, y hoy está prácticamente paralizado. ¿Cuántos obreros, cuántas personas trabajan? Y somos 40, hasta antes del lunes. Este lunes tuve que despedir a 4 personas, lamentablemente. Y bueno. Pasa que en 40 personas despedir a 4 es el 10%, es un montón. Sí, realmente estamos haciendo mucho esfuerzo para no tener que despedir a más. Porque cuesta mucho formar a un equipo y hacerlos y entrenarlos y que sepan y que conozcan la diversidad de productos. Cuesta bastante. Entonces estamos realmente haciendo un esfuerzo grande para que no tengan que ser más. Porque la caída no la podemos atenuar, digamos. Imagino que antes de despedir al 10% del personal, optaron por otras medidas, cortaron... Sí, hace 3 meses ya habíamos suspendido las horas extras y estábamos alternando con gente. Sí, tomamos medidas antes.
la siguen aplicando ahora. Y lo que pasa es que no responde el consumo, entonces no nos responden los números, digamos. Y nosotros estamos hace 50 años ya en el mercado, somos segunda generación. O sea, pasaron por todas las crisis. Sí, por varias. Yo particularmente por la del 95, digamos, pero anterior a eso estuvo mi padre. Y de las últimas, ¿esta es una de las que más los está perjudicando, impactando? Sí, o sea, como esto no lo vi nunca. Como esto no lo vi nunca.